Primero que todo, quiero darles muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todos los académicos y estudiantes de nuestra institución, como también a los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Martina Alarcón, estudiante de Administración Pública y asistente del Centro de Análisis Político. En esta ocasión nos encontramos con la presencia de Germán Campos Herrera, quien está cursando un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y también es académico de la Universidad Católica de Temuco. También es investigador asociado al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Hoy en día, nuestro doctor nos presentará una ponencia sobre populismos en América Latina, pasado, presente y futuro. Antes de darle la palabra al doctor, quisiera agradecer a todos y a todas por su asistencia a nuestras jornadas de seminarios. Para conocer otras actividades que realizamos, los invito a revisar nuestro perfil de Instagram, CapUtalca. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestro moderador, también estudiante de Ciencia Política y Administración Pública, Nicolás Morán. Buenas tardes a todas y todos. Me sumo a los saludos de Martina y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El objetivo de este ciclo de seminarios es que tanto los estudiantes de nuestra universidad como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de investigadores y de gran proyección en el mundo académico. De esta manera, esperamos que nuestros estudiantes de administración pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral en su carrera profesional. Asimismo, este ciclo nos permite generar espacios de discusión que son valiosos y nutritivos para todos aquellos interesados en el área académica. En esta jornada contamos con la presencia de Germán Campos Herrera, cursante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, como mencionó anteriormente Martín. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos. Hoy, en breve, dejaremos que tú nos cuentes un poco de lo que es la academia. La estructura de este conversatorio va a ser la siguiente. Primero, Germán nos contará en unos 5 minutos sobre su carrera y experiencias académicas, para luego presentar en unos 30 minutos su ponencia, Populismos en América Latina, pasado, presente y futuro. Finalmente tendremos un espacio de unos 15 minutos para preguntas y conversación, en la que podrá levantar la mano para tener la palabra. Y quienes no se sientan cómodos con la palabra, también nos pueden hacer llegar sus preguntas por chat, y yo las recogeré. Para no quitarle más tiempo a nuestro invitado, le entrego la palabra. Adelante, Germán, por favor. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la invitación, también a Martina por la presentación y al Centro de Análisis Político. Creo que es un espacio muy importante y me parece genial que se den este tipo de instancias y estén, bueno, convocando a diferentes académicos y puedan mirar diferentes perspectivas, ¿no? Dentro de ese, siguiendo un poco la línea que pautaste, ¿cierto? Eh, Dos preguntas allí son claves. Era una, ¿qué fue lo que me llamó la atención de la academia? Y lo otro, ¿cómo puede ser una salida en lo laboral? Respecto a la primera pregunta, ¿cómo me llamó la atención? Bueno, estoy en la academia hace mucho tiempo. Sí, básicamente, desde Colombia, yo ya era profesor, ¿cierto? Yo soy licenciado en historia y la licenciatura te da esa facultad para poder dar clases, ¿no? Y he transitado desde los niños más chicos, ¿cierto? Hasta técnicos y ahora pues dando clases en pregrado. Entonces, eso creo yo que ha alimentado mucho mi experiencia como tal y me llevó a convencerme de que la academia era como el camino a seguir. Dejando eso, respondiendo un poco esa primera pregunta, ¿cierto? Voy con la siguiente y es ¿cómo se puede pensar una salida laboral? Bueno, quienes estudiamos ciencia política vemos que hay un campo muy fructífero y relevante donde podemos incidir, ¿cierto? Y no solamente los que son cientistas políticos, sino también los administradores públicos, ¿cierto? Que son una esencia importante y yo podría decir que hasta los sociólogos. Y la primera de ellas ya se cae por el peso y es efectivamente la parte de ser académico, de ser docente, de dar clase. Finalmente, el que da clases aprende 2 veces. Entonces, creo que allí hay un elemento importante a continuar con esa línea académica. Un segundo elemento es
bueno, la presencia en que esta carrera puede incidir en los diferentes think tanks, consultorías, iba a decir, mientras decía consultoría, fundaciones, pero creo que es un tema bien espinoso decir ahora fundaciones, pero sí por lo menos consultorías, ¿cierto? Think tanks, donde se requieren personas que piensen en política, ¿cierto? Que se adelanten un poco más a ciertos eventos. Y yo pienso que allí es un elemento clave, es una ventana de oportunidad importante para todos los profesionales. Ahora, no necesariamente uno tiene que inscribirse a un think tank o a una consultoría. También da el pie para que, bueno, entre colegas puedan generarse esa sincronía y armar su propia consultoría, ¿cierto? Entonces también es una forma de emprendimiento que uno podría decir en ese lado. Y finalmente, bueno, también es la importancia que podemos tener dentro del Estado, ¿no? Ser funcionarios públicos y aspirar a carreras con el Estado, con la diplomacia y con otra. Entonces, yo pienso que hay un escenario variopinto y depende mucho de cómo ustedes como profesionales empiecen a mover las fichas, ¿cierto? Mover esas piezas. Yo por lo menos le digo a mis estudiantes de aquí de la Universidad Católica de Temuco y también se lo decía a los de la Universidad Diego Portales, creo que un desafío importante es que ustedes empiecen a generar redes de conexión. Eso es importante, lo que decía Bourdieu, el capital social es importantísimo, simbólico es importantísimo, ¿cierto? Generar ese tipo de conexiones. ¿Quién está trabajando determinado tema? Inscribirme a un proyecto de investigación, ¿cierto? Trabajar, aunque sabemos que el escenario no es tan próspero para los partidos políticos, pero estar dentro de un partido político, militar dentro de un partido, ¿cierto? También te da acceso a información y a incidir. Entonces, yo creo que depende mucho de la habilidad que nosotros como cientistas, administradores, sociólogos, ¿cierto? Podamos tener a la hora de generar espacios de incidencia. Y siempre voy a recomendar que es articular redes de conexión, profesores, fundaciones, partidos políticos, etcétera. Entonces, yo pienso que allí, y con eso creo que cumplo los 5 minutos de la cuota, de, bueno, qué me llamó la atención de la academia y también, bueno, cómo así, cómo podría ser esa salida en el mundo laboral. Am, Perfecto, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Siento que quedó así como bastante claro. Por el tiempo, sigamos con la ponencia. Al final, Perfecto. realizamos todas las preguntas ya. O sea, sí, podemos, incluso, creo yo que el espacio también sea no solamente para comentarnos por dónde va la agenda, sino también como compartir un poco de experiencias para ustedes que se están formando, hablo más con aquellos que están en pregrado, que es la mayoría de los asistentes. Entonces, podemos seguir tocando esos temas un poco más adelante, yo no veo problema en ello. Compartiré en este momento entonces la presentación, ¿cierto? Y, Germán, dime. discúlpeme por interrumpirla, pero como información de utilidad, vamos a cronometrar su ponencia y cuando le queden 5 minutos le vamos a avisar por mensaje para que usted pueda ir calculando sus tiempos. Perfecto, listo. Bien, excelente. ¿No? Ya, ya. Bueno, más que hoy presentarles alguna investigación en particular o señalar que hay una contribución teórica compleja y demás, creo que con la dinámica que me explicaron previamente Nicolás y tras bambalinas con correos atrás, me pensé más bien en una presentación de un critical debate, un artículo, slash artículo, que publiqué junto con otro colega hace un tiempo atrás, ¿cierto? Y donde básicamente nos pasó algo curioso y creo que sería bueno compartirlo. Y más que curioso es decir, ¿por qué llegamos a ese punto, no? Y bueno, la presentación está estructurada en una pequeña introducción, las motivaciones que hay detrás de esa publicación, los pasos que nos llevaron a precisamente generar ese escrito y a introducirnos al tema de populismo, ¿ya?
sobre todo hacer una revisión de tipo histórica, ¿cierto? Ver qué se decían en ese momento las investigaciones y una agenda futura. En ese sentido, por el 2018, inicios del 2019, publicamos con Sebastián Umpierres, un texto en inglés de populismo en América Latina, una versión en inglés, en Labs, ¿cierto? Populismo en América Latina, pasado, presente y futuro. Y nosotros lo que hicimos, lo que había esa motivación detrás es, ok, empezamos una clase con el profesor Cristóbal Rovira, una eminencia del populismo en el mundo, y quisimos aprovechar esa instancia en decir, ok, es una clase, es un seminario intensivo, ¿por qué no generar un producto a partir de ello? ¿Cierto? Y empezar a identificar las oportunidades o vacíos que había del tema, ¿cierto? Y seguido a ello, nosotros nos dimos cuenta que efectivamente había una necesidad, que había mucho elemento de populismo, muchos enfoques, mucha tendencia, pero no estaba un poco organizada la discusión. Entonces, este Critical Debate no representa un aporte teórico, no representa un aporte metodológico, representa sí un ordenamiento de la discusión y de los avances de la literatura que hasta el momento existían un poco, ¿cierto? Entonces, desde una mirada histórica quisimos ordenar este elemento y a partir de ello decir, ok, vamos a revisar el siglo XX en América Latina, qué es lo que sucede de aquí en adelante, qué es lo que se ha dicho al respecto, qué enfoques hay detrás y qué desafíos. Aparte de ello también, las características del Critical Debate son mucho más reducidos en palabra a la hora de publicación, entonces eso también nos llevó a reducir más allá otros aportes que hubiésemos querido. Entonces, eso es otro elemento también a tener en cuenta, ¿cierto? Depende si ustedes quieren hacer un critical debate, un artículo, un research note, que son mucho más cortos, de 3.000, 2.000, 3.000, hasta 4.000 palabras. También va a depender mucho de las características de lo que ustedes quieran plantear. Y lo que mencionaba anteriormente, traten de aprovechar que esos espacios que ustedes tienen con los profesores generen un producto, ¿sí? Que eso les va a ayudar a capitalizar muchísimo más adelante, o puede ser una de las bases de sus respectivas tesinas o trabajos de investigación. Como mencionaba anteriormente, en América Latina tenemos una larga tradición, ¿cierto? De personalidades que se han asociado al populismo, ¿cierto? Entonces, y hablamos de un espectro de periodo del siglo XX amplio, ¿cierto? Mucho, y todo era populismo, ¿sí? Todo era señalado como populismo. Entonces, con nuestro coautor finalmente dijimos, ok, empecemos a trabajar un poco mejor esto y decir, vamos a, piensen en un momento como en una caja de herramientas que nos entregaron, pero también de un gran desorden que hay, ¿cierto? Y cómo empezamos a acomodar en pequeñas cajas, ¿cierto? Esa discusión, porque estaba, para nosotros, era muy confuso lo que existía. Había muchas variantes y se entremezclaron. Al respecto, entonces, nosotros, y es una primera aseveración de esta charla, y van a encontrar también aquellos que son estudiosos, entusiastas del populismo, van a encontrar que no hay un populismo, ¿cierto? Sino populismos, ¿cierto? Y se miran desde diferentes lentes, ¿cierto? Ese tipo de populismo, con matices. ¿Van a tener puntos de encuentro? Sí, pero hay ciertas diferencias donde nosotros podemos analizar. Con esto quiero ser también claro en algo. Uno puede optar por diferentes enfoques desde que esté bien sustentado. Puede ser que yo no me lleve bien con esa línea, con ese enfoque teórico, pero si está bien estructurado, el paper es publicable, ¿por qué no? ¿Cierto? Y nos vamos a dar cuenta con algunos elementos puntuales de cada uno de estos enfoques. Entonces, nuestra primera tarea era, ok, definir cuáles han sido los aportes teóricos hasta el momento. Ese era un primer paso, digamos, de la discusión teórica, insisto, no es un paper teórico, sino de ordenar la discusión teórica, y era lo que nos propusimos en ese critical debate, ¿cierto? En ese sentido, nosotros planteamos 4 escenarios, ¿cierto? 4 enfoques, encontramos en la literatura 4 enfoques. El primero de ellos es, y siguiendo con esta línea,
histórica es el estructuralista y que se da, la experiencia empieza a acumularse desde la consolidación del modelo ICI en América Latina, por allá entre los 40 y los 50. ¿Cierto? Entonces, dentro de sus características es que el populismo para el enfoque estructuralista es un movimiento multiclasista, ¿cierto? Donde la clase media es protagonista, pero también la clase baja, ¿cierto? Llega a tener un sincretismo precisamente con estas clases medias en oposición o en antagonismo con las clases altas, ¿cierto? Entonces, dentro de los representantes de este enfoque estructuralista donde la clase importa, clase alta, clase media, clase baja, la clase importa, ¿cierto? Acompañado más un líder carismático fuerte, son los elementos que componen al enfoque estructuralista y los representantes más destacados de este enfoque eran Gino Germani y Dittel. Luego, con el paso del tiempo también encontramos que por allá en los 70 se generó también otro enfoque muy relevante y de hecho me atrevería a decir como spoiler que es uno de los enfoques donde muchos sociólogos particularmente hacen énfasis, ¿no? Y es el enfoque discursivo que tenemos como gran protagonista a Laclau, ¿cierto? Y tal como lo dice este enfoque, pone énfasis en la retórica y en el discurso, ¿cierto? Y cómo esta articulación de las demandas sociales, elaborando un discurso potente que logre articular precisamente a esa sociedad que en un momento se puede encontrar dividida, pero que gracias a esas demandas sociales logra tener un punto en común, más la construcción de un enemigo en común, ¿cierto? Entonces, vamos viendo elementos que pueden irse entrelazando, por lo menos con el estructuralismo, pero aquí lo que importa es el discurso, ¿cierto? Cómo logramos esta relación a través del discurso de desacreditar a una élite que ha estado en el poder versus un pueblo, un todo, ¿cierto? Luego, nosotros, siguiendo en esa discusión, encontramos que por allá en los 80, inicios de los 90, se genera otro bloque teórico, otro enfoque teórico que, bueno, básicamente quien más ha escrito al respecto es Weyland. Weyland es conocido también por otros cuerpos teóricos y demás, por otros aportes, pero encontramos en Weyland, sobre todo hacia los años 90, puntualmente, cuando las políticas neoliberales se implantan en América Latina, encontramos que Weyland hace una muy buena articulación sobre el populismo. De hecho, el aporte que él da es neopopulismo, ¿cierto? Y es cómo logramos, o más bien, cómo estos líderes con cierto carisma, outsider muchos de ellos, ¿cierto? Y puntualmente los casos que él relata son Fujimori, Menem, ¿cierto? Collor de Mello, entre otros, y generan, cómo capturan al Estado, pero también nutren a sus bases, ¿cierto? Con los recursos del Estado, ¿cierto? Entonces, esta política estratégica empleada por los líderes para ganar elecciones, pero obviamente utilizando el aparato estatal para alimentar a sus bases, las lealtades que hay allí, ¿no? Entonces, la política económica y social es un elemento que importa, que es un instrumento importante para este tipo de líderes, que, insisto, una vez más, una característica importante de este enfoque político estratégico es el elemento de muchos de ellos son outsiders y van a decir que ellos no hacen parte de esa élite corrupta, ¿sí? Y por eso son electos y por eso se desmarcan, perdón, con respecto a otras propuestas que en su momento fueron. Luego, ya hacia principios de los 2000, también encontramos otro enfoque, ¿cierto? Que es donde, bueno, prácticamente tengo una cercanía importante, ¿cierto? Porque uno de los que más ha escrito al respecto es Mude y Cristóbal Rovira Calvácer, que ya lo había mencionado anteriormente, que ha sido mi profesor en un seminario intensivo, ¿cierto? Entonces, encontramos también que a principios de los 2000 y con la emergencia de partidos, ¿cierto? De derecha, de populistas, partidos populistas de derecha radical en Europa, ¿cierto? El enfoque ideacional calaba muy bien dentro de esas ideas,
y sobre todo porque se caracteriza dentro de su definición que es, populismo es una línea delgada que pueden adherirse a otro tipo de combinaciones de ideología. Entonces, no es que sea un tipo en particular el enfoque ideacional, sino que dependiendo de esa línea delgada se adhieren otros, bueno, hay combinaciones diferentes, pero hasta el momento las que más han prosperado en esa línea delgada es la adhesión con un nativismo, patriotismo, nacionalismo, ¿cierto? Y elementos de autoritarismo. Entonces, crean no solamente una versión de este pueblo puro, ¿cierto? Versus una élite corrupta, esta relación dicotómica entre pueblo puro y élite corrupta, que creo que ustedes lo han escuchado mucho en los discursos, ¿cierto? Algunos ya no le llaman élite corrupta, otros le van a llamar la casta, ¿cierto? Y que ellos encarnan estas personalidades, encarnan la voluntad general, la voluntad popular. Ahora bien, el enfoque ideacional tiene un elemento importante con respecto a los anteriores. Y si se han dado cuenta, la mayoría de los anteriores considera el elemento de un líder político fuerte, ¿cierto? Una personalidad fuerte. El enfoque ideacional no lo deja a un lado, pero también puede decir que hay partidos, en ausencia de un líder fuerte, pueden existir partidos fuertes, partidos populistas como las experiencias en Europa, lo que hace que este elemento sea también muy atractivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienen todos estos elementos del pueblo, nosotros primero, nosotros versus ellos, esta élite, ¿cierto? Pero no hay un líder particular, sino un partido. Entonces, esto también nos ayuda a comprender un poco más y hace que el término viaje en ese sentido. Luego, y este es uno de los enfoques más recientes, que intenta suplir, está como en la mitad de estos elementos del enfoque político estratégico y el ideacional, pero se decanta más por, tal como lo dice su mismo nombre, por este elemento más cultural, en cómo los líderes se comportan, hablan, adquieren hábitos, ¿cierto?, que le permite acercarse a el pueblo, ¿cierto? Entonces, no es aquella persona que hace políticas top-down, ¿cierto?, cuello, corbata y demás, sino que adquiere, se mimetiza con la población para que se sienta cercano a la población y bueno, siga construir, esa población se siente identificada con ese tipo de líderes. Hasta aquí, algunas conclusiones preliminares de estos enfoques que he abordado. La mayoría de estos enfoques hace alusión que diferentes actores políticos, ¿cierto?, pueden crear este tipo de tendencias populistas, pero hacen un énfasis más en la personalidad, en un líder. Pero eso no significa que sea la única. Luego hay una importancia en la elaboración del discurso y sobre todo en esta relación dicotómica entre ellos y nosotros. Élite corrupta o ellos que son desacreditados, ¿cierto?, han manejado mal el país versus nosotros que siempre tenemos la razón, somos puros, somos inocentes, tenemos la verdad como tal. Y hay un desafío también sobre esa clase que siempre ha liderado el poder, ¿cierto?, ese establishment, estas personalidades. En esto coinciden la mayoría de los enfoques que nosotros analizamos en ese critical debate. Ok, ya organizando un poco esta discusión, el siguiente paso que nos propusimos con nuestro coautor fue decir, ok, ¿qué es lo que hay más reciente al respecto? ¿Cierto? ¿Qué nos decían las investigaciones más recientes sobre populismo? Y bueno, encontramos varios elementos importantes y dentro de esa revisión que nosotros hicimos, tiene que ver básicamente con, bueno, uno de ellos es el texto del sociólogo Robert Hansen hacia el 2017. Este texto, como ya mencionaba al inicio de la exposición, fue escrito por el 2018, entonces tiene hasta allí ese elemento, ¿cierto? Todos los elementos más nuevos es una tarea que sería bueno que otras personas emprendieran para actualizar esta versión, por así decirlo. Entonces, Hansen, siendo un sociólogo, pone énfasis, y para aquellos que les guste toda esta parte de movilizaciones y demás, este es un texto importantísimo y yo creo que clave, que se asocia mucho al populismo y
afirma, mencionaré solamente algunas particularidades por cuestiones de tiempo, pero afirma que su caso de estudio es el Perú, ¿cierto? Y afirma que el repertorio popular, la tendencia más bien, o estos primeros inicios del populismo están enmarcados en la movilización de repertorios por dos figuras importantes hacia 1930 y unas elecciones críticas, ¿cierto? Donde Sánchez Cerrillo y Haya de la Torre, hacia 1931, se enfrentan en el poder. Y allí se generan una serie de elementos importantes y desafían Hansen y dice, oye, yo creo que aquí, ¿cierto? Con esta evidencia, bueno, aquí no solamente estoy destacando un caso de estudio importante, sino que también muestro que hay evidencia que antes de Perón sí había ya prácticas populistas, ¿cierto? Entonces, a la medida que uno va leyendo el libro va encontrando elementos puntuales, por ejemplo, de cómo estos líderes se mimetizan, se toman elementos culturales con la población, lo que nos recuerda, y hacemos enlace allí, con el enfoque social-cultural, ¿cierto? Como también el elemento del discurso importa, que en muchas ocasiones en los discursos que dan en la plaza Sánchez Cerrillo y en otra plaza la daba Haya de la Torre, sus discursos eran potentes, lo que nos lleva también a el elemento del enfoque, analizar lo que Hansen utilizó, o más bien, visto desde el enfoque discursivo, allí hay elementos que ayudan a matizar este elemento. Más adelante, también tomamos en cuenta a Elena Bloch, que es una periodista, ¿cierto? Y ella toma como caso de estudio a Venezuela, ¿cierto? Y explora cómo fue básicamente las diferentes fases durante Hugo Chávez. Ella cataloga que hay 4 fases, una nueva, una adversaria, adversiva, ¿cierto? Una fase radical y finalmente una fase mimética. Pero en cada uno de estos estadios va mostrando, primero, que Hugo Chávez va asimilando ciertos hábitos de la población, lo que lo hace mucho más cercano, enfoque social, cultural. También captura el Estado y nutre a sus bases, ¿cierto? Para que sigan apoyando este elemento político. Entonces, encontramos también elementos del enfoque político estratégico. Y encontramos también otros elementos un poco más estructurales de clase, ¿no? Siempre hablando de la clase media más clase baja y este rechazo como tal, lo que también hace que converse un poco con elementos puntuales de Gino Germani y Ditela. Finalmente, encontramos en Barr, que es alguien mucho más cercano a la ciencia política, de hecho es politólogo, ¿cierto? Robert Barth, y él lo que hace sí, en comparación con los casos anteriores, donde toma casos de estudio, ¿cierto? Aquí lo que hace es un estudio más comparativo de 6 países que tuvieron presencia de populismo y 5 de ellos que, a criterio de Robert Barth, no tuvieron. Entonces, ayudan compara precisamente este elemento y hace mucho más énfasis, bueno, dadas las características del tema, en Venezuela con Hugo Chávez, dadas las características también de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia, ¿cierto? Nuevamente encontramos allí elementos puntuales como la captura de estos líderes del Estado hace que nutran sus bases, enfoque político estratégico, como el discurso importa, el enfoque de Laclau, ¿cierto? El discursivo, y encontramos allí presencias más de esos matices, ¿cierto? Insisto, por cuestiones de tiempo, hablar de pronto del resumen de cada uno de ellos es complejo, ¿cierto? Pero sí doy algunos puntos de encuentro para aquellos o aquellas interesadas sobre el tema del populismo, y si se darán cuenta, seleccionamos estos textos con la variación de disciplinas, historiador, sociólogo, periodista, politólogo, ¿cierto? Finalmente, Wittgenstein, ¿cierto? Federico, él es un argentino, ¿cierto? Y ya desde una mirada mucho más histórica, primero hace una relación, intenta explorar el concepto de fascismo y populismo. Es una discusión teórica interesante, rica, ¿cierto? En detalles, como buen historiador, y hace énfasis también en puntualmente las experiencias de América Latina,
Estados Unidos y en menor medida Europa y Medio Oriente, ¿cierto? Y allí hay unos conceptos interesantes y potentes que en algún momento pudieran haber sido importantes, si es este elemento de los dioses populistas o los machos populistas, ¿cierto? Si miran, por ejemplo, el caso de Donald Trump, de Silvio Berlusconi, por ejemplo, que el hecho de vanagloriarse de ser macho, por así decirlo, llevó a que, contradictoriamente a las probabilidades, obtuvieran o fueran muy apoyados por las bases, ¿no? Encontramos aquí en Federico Finkelstein que el carisma importa, que la aprobación del Estado importa. Entonces, nuevamente, el enfoque político estratégico ilumina este planteamiento de Finkelstein, ¿cierto? El discurso también importa, el enfoque discursivo de Laclau, y ciertos elementos culturales como los que mencionaba anteriormente de Berlusconi y de Donald Trump, de ser el macho, hace que también un sector de hombres y demás evocaran o se vieran precisamente en la figura de ellos como personas exitosas y demás, ¿cierto? Lo que también hace una bajada a este elemento de el enfoque sociocultural de Hostigain. Bien. ¿Qué encontramos, cierto, después de todo eso? Bueno, que el componente histórico importa, que no era un fenómeno nuevo, como muchos decían en aquel entonces cuando nosotros empezamos a escribir esto, donde decían, no, el populismo no, el populismo no. No, esto tiene una raíz histórica importante y, bueno, América Latina es un protagonista no menor, y sobre todo con estos dos elementos que mencioné de Hansen y de Finkelstein, que nos hablan desde una parte mucho más histórica y nos toman un caso de estudio, en el caso de Hansen, en Perú. Y hay una predominancia, tal como lo fui citando en la medida que iba hablando, de los enfoques político-estratégico, discursivo, estructuralista y sociocultural, y curiosamente poco o nada encontrábamos del enfoque ideacional en América Latina. Con esto cualquiera podría decir, ok, está bien, este es el mainstream, ¿no? Pero uno podría decir, o podría ver este elemento de que hay pocos estudios del enfoque ideacional desde otras aristas. Y es una oportunidad para generar nuevas investigaciones, ¿cierto? Porque esta definición minimalista, cuando se menciona que es una línea delgada que puede adherirse a otro tipo de ideologías, hace que pueda viajar mucho más el concepto, ¿no? A los Sartori. Pero también nos dice un elemento importante, y en ausencia, como lo mencionaba, en ausencia, cuando ya no hay un líder político fuerte y todo esto, y hay más bien movimientos sociales o partidos políticos que encarnan más bien esta tendencia populista, ok, entonces ¿cómo lo manejamos allí? Bueno, también aplica este elemento importante, ¿no? También nos invita un poco más a ver estos elementos de oferta y demanda populista, ¿cierto? De explorar mucho más las motivaciones, las emociones de los individuos, ¿cierto? ¿Qué tan cercanas tienen actitudes populistas? Por ejemplo, un autor, Kirk Hawkins, en una cita por allá lejana, decía que cada uno de nosotros tenía un Hugo Chávez en nuestro corazón, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene finalmente actitudes populistas. La variación ideológica, para donde tú lo quieras plantear, ok, es cuestionable, o sea, se puede cuestionar derecha, izquierda, en fin, pero cada uno tiene un un Hugo Chávez en su corazón, por así decirlo. Y lo otro es la capacidad que pueden tener ciertos actores políticos de articular en un momento determinado, bajo ciertas condiciones específicas, una oferta populista que pueda ser mucho más amplia, ¿no? Esto entonces también nos llevaría, y es la invitación que nosotros hacemos en el Critical Debate, más adelante con otro tipo de propuestas, ¿cierto? Es, bueno, ¿por qué no empezar a capturar estas percepciones a través de las encuestas? Y eso aplica para ustedes, administradores públicos, sociólogos, cientistas políticas, ¿cierto? Y ver cómo capturar esas actitudes populistas del electorado o también las variaciones del por qué en algunos elementos de la derecha radical populista son más importantes ciertos issues, por lo menos puede ser más importante el elemento nativista, patriótico, que el elemento autoritario, por ejemplo, ¿cierto? Y pueden existir estas variaciones que se consolidan en diferentes estados, en diferentes naciones,
Y dice, pero ¿por qué aquí hay estas características? Bueno, miremos cuáles son esas variaciones de esa legitimidad de esa derecha populista radical. Nosotros no estábamos tan desacertados de esa propuesta porque más adelante se empiezan a construir cuerpos o propuestas que empiezan a hacer una bajada precisamente a ello, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, algunos artículos publicados en revistas muy exitosas o en organizaciones que también analizan los movimientos de la democracia y obviamente los desafíos que tiene la democracia, ¿cierto? Y tal como lo mencionaba en este elemento de capturar la oferta y la demanda populista, bueno, acá hay uno de los artículos, más adelante también encontramos que se percibe más bien a través de los discursos también esta oferta populista como, y ya siendo un poco más centralizando la discusión en Chile, ¿cierto? El análisis de discurso del programa de gobierno de José Antonio Kast para esas elecciones del 2021, a través de entrevistas, ¿cierto? Un elemento cualitativo, bueno, cuál es el apoyo o rechazo de la ultraderecha, ¿cierto? Y uno de los últimos artículos también de la derecha populista radical en Chile, y ya enmarcado dentro del Partido Republicano con José Antonio. Entonces, inicialmente, eh, con nuestro coautor, con Sebastián, bueno, dijimos, vamos a ver si por aquí va un poco el cauce, ¿no? Afortunadamente no nos equivocamos, pero efectivamente también tenemos otras limitaciones y es, bueno, ¿qué pasa con los desafíos que ahora llegan, ¿no? Con esta derecha populista radical que, bueno, obviamente nuestro critical debate tuvo hasta allí y de cierta forma marcó una línea para decir, actualizamos un poco la discusión, encasillamos ciertos trabajos dentro de determinados enfoques. Ahora, esto a gran escala pudiese haber sido mejor, pero por las características que era el critical debate, con una serie de palabras mucho más limitada que un artículo, bueno, no lo pudimos hacer. Pero yo creo que ahora el desafío está más adelante en actualizar precisamente esta nueva literatura, este nuevo corpus teórico que se está generando. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por la ponencia. Ahora vamos con el espacio de las preguntas. Si alguien puede levantar la mano y si no se siente incómodo, recojo las preguntas del chat. Bien. Bueno, revisando el chat, primero Julián nos pregunta si nos recomiendas un área en la que especializarnos. En base, me imagino que siguiendo con la línea de la academia o línea de investigación. Eh, También, ¿Sí? ¿la puede contestar o la juntamos todas? O sea, la juntamos mejor y con eso, Ya, sí. construimos algo, ya. Bueno, aquí se formó como un pequeño diálogo en el chat, donde Campos nos pregunta si el populismo es de izquierda o derecha. Argumenta de que las personas, uno suele pensar que Trump como eh, uno suele pensar en Trump como el populista modelo. Entonces suele ser raro pensar que Chávez sea un populista entonces. Soel comenta de que no hay ideología política. Entonces no queda muy claro como el líder, lo que es un líder populista en sí. Ujú. Eh, ¿Ya? Marco también menciona eh, que el que mencionó usted los think tanks, cómo se encuentran, cómo uno puede acceder a ellos, cómo es su estado actual en Chile y es factible incorporar extranjeros. Ya, ya, perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que con esa capturamos y justo por el tiempo también que estoy, puedo estar hasta la una porque voy ahora para otra reunión, pero no tengo problema en ello. Mira,
Partamos con Julián, ¿cierto? No recuerdo el nombre de los otros dos chicos chicas, pero me acuerdo al tiro de Julián y es, ¿qué recomienda especializarnos con respecto a investigación? Yo creo que más sobre cuál es ver la oportunidad donde está, ¿cierto? ¿A dónde quiero ir un poco con esto? Mis profesores, tanto de pregrado como posgrado, siempre me insistieron que es importante encontrar un nicho, ¿sí? Y volverte el mejor, el seco de ese nicho. Muchos en este momento pueden decir, chuta, pero ok, descentralización, fome, porque no llegamos a eso, pero yo, por ejemplo, encontraría fascinantes estudios sobre la dinámica de poder entre alcaldes y consejos, por ejemplo. Si bien hay elementos de descentralización fiscal y demás, allí hay un elemento que todavía puede conversar mucho con la lógica muy similar a la legislativa, ¿no? Porque recordemos que, bueno, recordemos no, para los que son más expertos en temas subnacionales, eh, a diferencia de las gobernaciones, las alcaldías son las únicas, realmente, bueno, eso nos dice también los abogados administrativos, los municipios son los únicos que realmente tienen esa capacidad descentralizada, ni siquiera las regiones, ni siquiera la gobernación. Entonces yo creo que hay un elemento importante, pero muchos dicen, oye, pero esto no promete y todo. Yo creo que todo lo contrario, a veces en esos elementos micros es donde hay mucho más potencial. Una vez más, se trata de saber tener un poco más de olfato y explorar las oportunidades. Yo creo que más que recomendar, no, especialízate en legislativo, no, especialízate. No, es más bien encontrar cuál es el nicho donde hay poca investigación. Y eso obviamente requiere mucha curiosidad. ¿Sí? Eso por ese lado. Con respecto a los think tanks, yo recuerdo también, siempre hago alusión a mis profesores y espero que ustedes lo hagan el día de mañana con sus profesores, ¿cierto? Todo lo que nos dicen en clase, no lo dicen por decir, nos dicen cosas importantes, nos dicen cosas relevantes. Y yo recuerdo, por ejemplo, de María Jaraquemada, en su momento, cuando nos dio clases sobre transparencia y lobby, particularmente lobby, ¿cierto? Nos decía, bueno, empiecen a buscar, hagan un mapa de actores, ¿sí? Cuando hacemos un mapa o red de actores, ¿cierto? Nos damos cuenta quién conoce a quién, o si esta fundación en particular, quién la maneja, cuáles son las personas que están alrededor de ella, ¿cierto? Y cómo empezar a vincularnos con esas personas. Entonces, uno se da cuenta, el mundo de la ciencia política, y eso me lo puede después decir Mario Herrera, es tan chica que uno conoce, hasta en un matrimonio se encuentra uno colegas cientistas políticos, ¿cierto? Entonces, es tan chico y es tan relativamente fácil poder hacer esa red de actores, ¿cierto? Que yo creo que eso sería un paso necesario para aquellos curiosos y curiosos que quieran explorar un poco más en hacer parte de estos think tanks, de estas consultorías, busquen a dónde pertenece esa persona, rastréenla, ¿cierto? Suena un poco stalker esto, pero es una tarea que a veces uno tiene que hacer para identificar actores relevantes dentro de un sistema. Y eso aplica tanto para relaciones internacionales como para el campo legislativo, que usted dice, ok, este senador la lleva mejor o tiene mejor relaciones con tal bancada y demás, ¿cierto? Entonces, así como creo que ustedes han aprendido de sus valiosos profesores ese tipo de mapa de actores, yo pienso que deberían aplicarlo lo mismo acá, ¿cierto? En los think tanks, ¿quiénes son? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas consultorías que tienen más poder o que están emergiendo, que están haciéndose un nombre? ¿Quiénes son los profesores o conocidos que a veces han participado en esos eventos? Y tú empezar a adherir un poco más de ello. Eso respondiendo un poco sobre las consultorías, think tanks, entre otros. O sea, pueden haber otros elementos, sí, pero son lo que se me ocurre en el momento para responder la pregunta. ¿Pueden haber otras válidas? Totalmente. ¿Sí? Y sobre si el populismo es de derecha o de izquierda. Bueno, en esa misma discusión que nosotros hicimos con Sebastián, dejamos un poco claro esa parte, en decir, mira, el populista puede ser de derecha o de izquierda, ¿sí? Trump era mucho más radical hacia la derecha, pero también tenemos a un Hugo Chávez que era un radical de izquierda. Entonces, el populismo, tal como es entendido,
eh, necesariamente no está inscrito en una sola línea ideológica. No es de izquierda o es de derecha. No, es de izquierda, es de derecha, tiene matices. Es de ultra, ¿cierto? De ultraderecha, de ultraizquierda, es de derecha o es de izquierda, tiene matices, ¿cierto? Y se me viene, por ejemplo, aquí algo relacionado con la marea rosa, precisamente en estos estudios de populismo, donde se encasillaba, por ejemplo, a los gobiernos de Pepe Mujica y al gobierno de Michelle Bachelet como izquierdas populistas, ¿ya? Pero, y lo equiparaban mucho a la experiencia, por lo menos, con Hugo Chávez, ¿cierto? Pero siendo un poco más fino, hay diferencias sustanciales. Uno no puede comparar el populismo y todas las medidas de Hugo Chávez versus Michelle Bachelet, por ejemplo, ¿sí? Que tenían coincidencias programáticas tal vez, pero la forma en que fueron adaptándose esos programas distan muchísimo. Entonces, no es lo mismo una izquierda radical como fue la de Hugo Chávez versus una más socialdemócrata, efectivamente, con tintes de izquierda, de Michelle Bachelet, pero equipararlo al nivel de Hugo Chávez, creo que hay distancia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de generar esas distinciones, no colocar todo en un saco, y yo creo que eso también le han enseñado muchísimo sus profesores en ese sentido. Ser muy cuidadosos y leer fino en ese sentido, pero para responder, y con esto terminaría, los populistas son de derecha, de izquierda, de ultra izquierda, ultra derecha. No hay un posicionamiento ideológico como tal, ¿cierto? Si evocan al pueblo, ¿cierto? El de derecha puede invocar al pueblo, ¿sí? El nativismo, el patriotismo, está evocando un pueblo. El de izquierda está evocando al pueblo a decir, ok, nosotros la clase, si nosotros el pueblo, ok, pero es de izquierda. Entonces, no hay una diferenciación ideológica eh, única para un populista. En cualquier espectro ideológico se mueve el populismo. Con eso respondería, creo yo, las tres preguntas sobre recomienda especialización, cómo buscar think tanks, de sugerencia, mapa de actores importantísimo, y el populismo si es de derecha o es de izquierda, ¿cierto? Creo que ya nos quedó muy claro la respuesta a las preguntas. Muchas gracias. Ahora los dejamos con Martina, que va a dar las despedidas finales. Para cerrar con las preguntas y también para ir finalizando este seminario, agradecemos a Germán, muchas gracias por tu ponencia y también fue muy interesante la discusión posterior que esta generó. Muchas gracias, les reitero, a usted y a todas las personas que hasta ahora nos siguen acompañando en esta sesión. También todos los detalles de nuestras actividades van a ser publicadas en el boletín del Centro de Análisis Político y también a su vez en nuestro Instagram @caputalca, donde nos pueden encontrar. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Gracias. Gracias a usted.